Dios nos ha traído con un deseo profundo y es que podamos conocerle más. Él ha traído su salvación y su salvación conlleva que nosotros crezcamos en el conocimiento de nuestro Dios y Salvador. Como dice la Escritura que todo lo que Dios ha concedido, lo ha concedido para que le conozcamos a Él, para que crezcamos en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, para que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto, conforme a la estatura de Jesucristo, ¿cierto? El propósito que Dios tiene con todos y cada uno de nosotros, y es que Cristo sea la máxima realidad que puedan expresar cada una de nuestras vidas. Por eso la Escritura dice: gocémonos y alegrémonos, porque y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Hablaba en estos días con una damita que Dios le dio un sueño tan especial y ella, yo creo que apenas estaba como asimilando todo lo que Dios le regaló a través de ese sueño, y eso fue muy hermoso cuando me lo compartió. Me pareció algo estelar de parte del Señor, como Dios nos está preparando, como Dios está manifestando, como Dios se está revelando. Y esta damita estaba dormida y allá en su sueño empezó a sentir una voz que decía: Esther, Esther. Y ella en el sueño se despertó, pero se despertó dentro del sueño. Y se despertó frente a escuchar esa voz de Esther. Y cuando despertó ahí en el sueño, dice que de pronto ella empezó a ver un lugar donde estaban preparando muchas novias, y ella las miraba y lo asombroso era que todas las novias eran muy parecidas. Y estaba asombrada de verlas, ¿sí? Y dice que le llamó la atención algo, y es que para todas esas novias llegó un solo novio. Y que había llegado un solo novio, entonces ella quedó como impactada: ¿por qué tantas novias y un solo novio? Y dice que cuando llegó el novio, todas las novias se metieron en él. Y cuando todas las novias se metieron en él, él se fue. Y ese fue el sueño que le regaló, y eso es glorioso y hermoso. El Señor de una manera especial dejándonos ver, porque no son muchas novias, ¿cierto? Simplemente Dios está hablando de muchos miembros que están siendo conformados aquí a la imagen, y tan hermoso, todas esas novias metidas en un solo novio, y cuando todas estuvieron metidas en el novio ¿qué? El novio se fue. Y eso tan hermoso, porque Dios nos está llevando en este tiempo a degustar mucho de Él, ¿cierto? No se distraiga, no deje que las cosas de este mundo distraigan su corazón. Dios, de una manera especial, mire, allá afuera están ocurriendo cosas, y van a seguir ocurriendo cosas más bruscas, más difíciles, más descontroladas en todos los aspectos. Usted ve que afuera el mundo está que explota en una guerra, allá afuera la crisis económica está fuerte, allá afuera vemos que el clima está incontrolable, ¿cierto? El país, uno de los países más ricos hídricamente, está sufriendo de escasez de agua. Creo que no sé si es el segundo o el tercer país más rico hídricamente de la tierra, ¿cierto? Y estamos enfrentando razonamientos de agua, y eso que los pronósticos de hace unos días decían que en el 2026, hasta ahora han llegado no sé hasta qué nivel los embalses, ¿sí? Pero decía un pronóstico que ellos esperaban que en el 2026 fuera más crítico, que los embalses bajaran hasta el 2%. Entonces van a ser cosas muy críticas. ¿Dónde? Allá afuera, ¿cierto? Pero en medio de toda la tormenta que se está levantando, Dios también está trayendo una luz maravillosa sobre su iglesia acerca de la vida de Jesucristo, porque nos está preparando ¿para qué? Para Él, porque el día de nuestra partida está cerca, más cerca de lo que nosotros podamos imaginar y de lo que nosotros podamos ¿qué? Pensar. Por eso Dios nos llama a estar ¿qué? Apercibidos, ¿cierto? Apercibidos
Dice la palabra de Dios que no nos llenemos de glotonería ni de los embriagueces de esta vida y venga de pronto ese día sobre nosotros como un ¿qué? Como un lazo, ¿cierto? Sino que dice que velemos. Y ese velar no es mantener despierto toda la noche, ese velar significa estar conectado con Dios, estar pudiendo por la gracia de Dios, viendo lo que Dios nos quiere mostrar, aprendiendo de lo que Dios nos quiere enseñar, recibiendo de lo que Dios quiere impartir sobre ¿quién? Sobre nuestras vidas, porque pronto llegará la cena de las bodas del Cordero y los que van a estar allí ya comieron del Cordero y ya tienen un vestido nuevo, y que ese vestido nuevo no es externo, sino que todos los que van a estar allí en las bodas del Cordero ya han recibido una nueva naturaleza. ¿La naturaleza de quién? De Cristo, dentro de cada uno de sus corazones, lo que dice Pedro, que Dios nos ha hecho por medio de todas sus preciosas y grandísimas promesas, partícipes de la naturaleza divina, de la naturaleza de Dios, y que todo lo que Dios ha prometido, lo ha prometido en la vida de ¿quién? De su Hijo Jesucristo, que todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él ¿qué? En Él, amén. De manera que Dios no va a cumplir sobre nosotros nada que no vaya a cumplir única y exclusivamente en ¿quién? En su Hijo. Y para eso nos puso en ¿quién? En Él. Si alguno está en Cristo, nos puso en la vida de su Hijo, nueva criatura Él, las cosas viejas pasaron, he aquí todas ¿qué? Son hechas nuevas, de manera que cada vez que Dios nos va llevando a escudriñar la palabra, nos va llevando a encontrar más detalles de todo aquello que Dios ya ha hecho en quién, en nuestras vidas, pero que nos está llevando a ¿qué? A conocerlo, que nos está llevando a entenderlo de una manera muy especial. Si uno mira, hace poquito veía el video de unos pajaritos, ¿sí? Y uno ve que los pajaritos adultos tienen crías y están cuidando de sus crías, recogen el alimento y todo eso, pero llega el momento donde sus crías salen del nido y empiezan a ¿qué? A volar, ¿cierto? Pero fíjese que nunca hubo un momento donde el pajarito mayor le enseñara a su cría cómo hacer un nido. Nunca se le enseñó. No hubo una escuela de aprendizaje, sino que cuando ese pajarito alcanza la madurez, cuando alcanza la madurez en su naturaleza, empieza a brotar algo que viene en su ¿qué? En su naturaleza, algo que no necesitó que se le enseñara, sino algo que brotó y ya venía en la naturaleza que le había sido puesta ¿a quién? Al pajarito. Y de pronto ese pajarito empieza a sentir la necesidad de multiplicarse, de poner huevitos, de que haya nuevos pajaritos, y empieza a formar un ¿qué? Un nido, ¿cierto? Y vemos que esa naturaleza empieza a brotar de manera natural. Y es lo que Dios desea, llevarnos a todos a la madurez. Por eso dice la Escritura, hasta que todos crezcamos y lleguemos a la estatura de un varón ¿qué? Perfecto. Dios nos va llevando a la madurez, y mire, la madurez en Cristo nos va llevando a que cada vez hay menos de mí y más de Él. Realmente esa es la madurez en ¿quién? En el Señor. Lo que dijo el apóstol, lo que dijo Juan el Bautista, es necesario que yo ¿qué? Que yo mengüe, pero que Él ¿qué? Pero que Él crezca. De manera que Dios nos va dando más y más detalles a través de su preciosa palabra. Y nos va llevando cada vez a encontrar más y más en cada porción de la Escritura todo lo que Dios ha querido expresar desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. La gloriosa vida de Jesucristo. Todo lo que Dios nos ha ¿qué? Lo que Dios nos ha provisto. Hechos 2:42, hemos venido viendo cómo la iglesia en sus inicios perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros y en las oraciones. Y que la doctrina de los apóstoles tiene que ver con la salvación provista por Dios para cada una de nuestras vidas, que tiene que ver con nuestro pasado, con nuestro presente,
y con nuestro futuro, ¿cierto? Toda la obra de Dios ya está terminada, aunque para nosotros todavía se está haciendo. En Dios ya está terminada, pero en nosotros se está ¿qué? Se está construyendo. Porque dice en la Escritura que Dios nos deja ver lo que Él ya hizo, cómo nos perdonó. Nos deja ver lo que Él está haciendo, la santificación. Como Dios cada día está transformando todo ¿qué? Toda nuestra manera de vivir. ¿Cómo la va transformando? Nos va llevando a morir a nosotros mismos para que se vaya manifestando todo lo que Él es en cada uno de nosotros. Y lo que está próximo a suceder, que en un abrir y cerrar de ojos, nuestras vidas serán transformadas y seremos librados de este cuerpo corruptible y seremos vestidos de uno incorruptible. ¿Para estar delante de quién? Para estar delante de el Señor. De manera que nosotros necesitamos toda esa luz. Lo hemos visto, para recibir toda esa luz necesitamos haber nacido ¿de qué? De nuevo. Necesitamos haber nacido de lo alto, porque el hombre natural no puede entender las cosas de Dios, no puede asimilarlas. La Escritura dice: cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman, ¿cierto? O sea, no lo produce lo que ve el ojo humano, no lo produce lo que escucha el oído humano, y no lo produce nada del corazón humano, porque el ojo humano distorsiona quién es Dios, el oído humano distorsiona quién es Dios, y el corazón humano distorsiona quién es Dios. El ser humano siempre quiere hacerse un Dios a su gusto, ¿cierto? Quiere hacerse un Dios conforme al deseo de ¿quién? Al deseo de su corazón. El ser humano tiene la idea de un Dios que lo complazca en todo lo que el ser humano ¿qué? El ser humano quiere. Y ese tipo de Dios creado por el ser humano se vuelve muy atractivo para la naturaleza ¿qué? Para la naturaleza humana. Pero el Dios que se va revelando nos va dejando ver que Él no nos hizo para complacernos en todo lo que nosotros queremos. Él nos hizo para su gloria, para manifestar todo lo que Él es. Y todo lo que Él es lo único que glorifica ¿qué? Su nombre, ¿cierto? A nosotros no nos gusta mucho y todo esto golpea mucho el corazón. Esta semana veíamos un poco de que ¿por qué la iglesia se volvió atractiva para el mundo? Porque la iglesia hizo a un lado lo más importante que Dios nos manifestó, la cruz del Señor. Y cuando la cruz es hecha a un lado, ¿cierto? Entonces el pueblo de Dios se vuelve atractivo para el mundo, porque cada uno viene y cada uno es como quiera que sea, y Dios así lo ama, Dios así lo acepta, y Dios así lo bendice en todas las ¿qué? En todas las áreas, ¿cierto? Y en la medida que la cruz ha sido quitada, en esa medida el mundo empezó a ver la iglesia como una ¿qué? Como una bendición. Pero en la medida que Cristo es presentado claramente, el mundo no quiere a quién. El mundo no quiere a Cristo, porque el mundo no quiere que lo lleven a morir para que una vida nueva se manifieste en quién, en Él. El mundo lo que desea es ¿cómo sigo siendo igual? ¿Cierto? El Señor dijo algo cuando expulsó al hombre del huerto del Edén. El hombre había perdido la vida de Dios y ahora tenía una naturaleza de muerte dentro de él. Y el Señor dijo: expulsemos al hombre del huerto del Edén, no sea que en esa condición alargue su mano y coma del árbol de ¿qué? De la vida, y quede eternamente en esa ¿qué? En esa corrupción, ¿cierto? Y cuando hacemos a la cruz a un lado, lo que queremos es como tener esa imagen en nuestras vidas, la imagen de cómo en este viejo hombre come del árbol de la vida que es Cristo, para seguir corrupto, pero disfrutando de todo lo que Dios le pueda ¿qué? Proveer. Y eso es ¿qué? Imposible. Para que la naturaleza de Dios se manifieste en la vida del ser humano, la naturaleza del ser humano tiene que ser llevada a la muerte. Ya hubo un cambio en la cruz del Calvario, en el huerto del Edén ya pasó. En el huerto del Edén ya hubo una muerte a una naturaleza para tener otra. Porque Dios creó al ser humano en el huerto del Edén con la naturaleza de Dios, espiritual. Pero ¿qué ocurrió? El hombre murió a la naturaleza de Dios para tener una nueva ¿qué? Naturaleza, que fue la naturaleza de muerte.
Ya ocurrió. ¿Qué hizo Cristo? Vino para revertir lo que ocurrió en el huerto del Edén. O tenemos una naturaleza o tenemos la qué. O tenemos la otra. ¿Qué es lo que ha querido el hombre? Hacer una unificación de las dos ¿qué? Naturalezas. Y eso lo que va a generar es un ser completamente perverso dentro de su caminar. Porque lo único que Dios desea manifestar es la nueva vida ¿de quién? De su Hijo dentro de cada uno de nosotros. Por eso todo nacimiento nuevo trae características, ya hemos visto alguna. Que el que ha nacido de nuevo tiene hambre, empieza a tener deseo, hay un anhelo dentro de su corazón. Ese anhelo tiene que ver con la vida de Dios, con conocer más de lo que Dios le ha ¿qué? Provisto. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán ¿qué? Saciados. Pero también va ocurriendo otro asunto en la vida de los que han nacido de nuevo que no podemos perder de vista, ¿cierto? Y es que el que ha nacido de nuevo empieza a experimentar que ahora aborrece lo que antes amaba. Porque la nueva naturaleza que ha venido a su corazón, que estamos con luchas. Pablo dijo, lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que quiero hacer no lo hago. Termino haciendo lo que aborrezco, es lo que termino ¿qué? Haciendo. Ya había una condición ¿en quién? En su corazón. Ya había algo aconteciendo dentro de su vida. De manera que cuánto nosotros necesitamos que Dios siga revelando qué es lo que nos ha provisto por medio de Jesús. ¿Qué es lo que nos ha provisto por medio de su Hijo? Que es todo lo que Dios nos ha dado para relacionarnos ¿con quién? Para relacionarnos con el Padre. Todo lo que Dios escribió en su palabra. El Señor le habló, le abrió a muchos en su tiempo las Escrituras para mostrarle todo lo que las Escrituras decían acerca de Él. Lo que la ley, lo que los profetas, lo que los salmos dicen acerca de ¿quién? Acerca del Señor. De manera que todos los profetas, toda la ley y los salmos estaban señalando al que iba ¿qué? Al que iba a venir. Había una promesa de aquel que iba a venir, el prometido de parte de ¿quién? El prometido de parte de Dios. De manera que todos los profetas estaban señalando al que había de ¿qué? Al que había de venir. En el que va a venir se va a cumplir todo esto que Dios está ¿qué? Que Dios está prometiendo. Pero después encontramos a los apóstoles y los apóstoles ya están señalando hacia atrás. Están señalando nuevamente a la misma persona que señalaban los profetas. Los profetas señalaban, va a venir uno en el que se va a cumplir todo lo que Dios ha prometido. Y ahora los profetas, los apóstoles están señalando, diciendo, ya vino aquel en el que Dios dijo que se iba a cumplir todo lo que él ha que. De manera que por eso dice la Escritura que el fundamento puesto por los apóstoles fue Cristo. Y el fundamento puesto por los profetas fue ¿quién? Cristo. Unos señalaban que iba a venir y los otros señalaban que Él vino. Unos señalaban que en Él se iba a cumplir todo lo que Dios había prometido y los otros señalan ya se cumplió todo lo que Dios había ¿qué? Prometido. De manera que Dios nos va llevando a poner toda la mirada puesta ¿en quién? Toda la mirada puesta en Él. Ahora sí vaya entonces conmigo allá, 1 Corintios, capítulo número 2, versículo número 15 y 16. Segunda de Corintios, capítulo número 2, versículo número 15. Perdón. Les dije segunda, no, es primera. Perdón. Primera de Corintios. Sí, Primera de Corintios, capítulo número 2, verso 15 y 16. Dice la Escritura, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Sí, es el verso 16. Perdón, sí. El 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos ¿qué? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y mire lo hermoso. Cuando Cristo vino,
Un momento donde el Señor le dice a los discípulos, les conviene que yo me vaya. Porque si yo me voy, vendrá sobre ustedes ¿el qué? El Consolador, el Espíritu Santo, el que los conducirá al conocimiento de toda la ¿qué? De toda la verdad. El que los llevará al conocimiento de toda la realidad ¿de quién? De toda la realidad de Dios. Veíamos la semana anterior en lo que aconteció con la resurrección de Lázaro. ¿Qué aconteció en la resurrección de Lázaro? Que el asunto no era que Jesús fuera una persona que resucita muertos. El asunto era que Dios los quería llevar a algo mayor. Él es la resurrección y la vida. El asunto al que Dios nos quiere llevar a mirar no son eventos, es lo que es una ¿qué? Es una persona, porque nosotros tenemos la tendencia a centrarnos en ¿qué? En eventos. Y es lo que muchas veces miramos cuando miramos la palabra, que nos centramos es en los eventos y no en lo que hay detrás, en lo que eso está indicando, en lo que eso está ¿qué? En lo que eso está señalando. Cuando Dios nos envía de su Espíritu, nos envía su Espíritu para traernos toda la realidad de la palabra de Dios. Y toda la realidad de la palabra de Dios es que Cristo ahora habita, ¿en quién? En nosotros. Que Cristo ahora habita dentro de cada uno de nuestros corazones. De manera que Él, la palabra de Dios, que es Cristo, es quien nos conecta con el Padre. ¿Qué dijo el Señor? Nadie puede venir al Padre sino ¿por quién? Por mí. La palabra viva es la que nos conecta con el Padre, de manera que Dios nos ha hablado de muchas formas y nos ha hablado de muchas ¿qué? De muchas maneras, dice el libro de Hebreos, muchas formas, ¿cierto? Muchas cosas a través de las cuales Dios nos ha permitido ver cómo Él nos está señalando todo lo que nos ha sido ¿qué? Lo que nos ha sido provisto. Y leíamos ahora que nosotros tenemos la mente ¿de quién? La mente de Cristo. Esta Biblia fue escrita aproximadamente en 1600 años, por 40 hombres aproximadamente de diferentes épocas. Hombres que vivieron en diferentes regiones, que tuvieron niveles de educación diferente, que vivieron sobre circunstancias diferentes, pero que de una manera particular todos hablaron el mismo lenguaje, todos hablaron en una unidad impresionante, en una unidad particular, aunque fueron de épocas diferentes, cada uno no tenía un pensamiento diferente en la época donde estaba ¿qué? En la época donde estaba viviendo. De manera que uno ve una conexión que había en el escritor de los primeros 5 libros de la Biblia, en Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, que había en los escritores de Reyes, de Crónicas, que había en los escritores de los Salmos. Si todos vivieron en épocas diferentes, pero todos hablaron y todos señalaron o apuntaron en la misma ¿qué? En la misma dirección. Si uno los uniera a todos, ¿cierto? Hoy es completamente diferente en la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Usted quiere poner a 10 cristianos de 10 iglesias diferentes a pelear? Póngalos a hablar de Cristo. De una 10 cristianos de 10 congregaciones diferentes, póngalos a hablar de Cristo para que eso sea el punto de discordia. Porque cada uno tiene su propio concepto, su propia concepción, su propio pensamiento acerca de ¿quién? Acerca de Cristo. De manera que eso nos ha permitido ver que la iglesia nos hemos llenado de hombres y mujeres, que somos nosotros los que hemos definido a quién. Los que hemos definido a Jesús. Y cuando nosotros definimos a Jesús, entonces hay un Jesús que a mí me gusta, pero veo en el otro un Jesús que a mí no me gusta, y eso nos lleva a estar completamente ¿qué? Divididos, porque parte es de la concepción del hombre y no de la revelación de ¿quién? De Dios. Tenemos la mente de Cristo. ¿De qué hizo partícipe Dios a todos los escritores de la palabra? De la mente de Cristo. Había una mente obrando ¿en quién? En ellos, revelando, dando dirección, de manera que no hay una sola contradicción, de manera que no hay un solo momento donde uno esté en oposición ¿con quién? Con el otro. Y eso nos lleva a entender que ¿qué es lo que nosotros necesitamos en este tiempo? Que sea la mente de Cristo la que esté obrando en la vida de la iglesia del Señor, ¿qué? Del Señor Jesucristo. Porque en la iglesia vamos a seguir desunidos si la iglesia seguimos cada uno por nuestro propio ¿qué? Aún dentro de un mismo grupo.
Eso no es porque hayan varias congregaciones, aún dentro de una misma congregación, cada uno quiere mirar o no lo que le conviene o lo que le gusta de parte de quién, o lo que le gusta de parte de Dios. Hay cosas que nos atraen porque son pero del gusto nuestro, y hay cosas que rechazamos porque van a tratar con las cosas que más amamos dentro de nuestro corazón, y las rechazamos y les ponemos ¿qué? Y les ponemos barrera. Pero lo más hermoso, cuando uno mira la iglesia en sus inicios, toda la iglesia era de un solo pensamiento, toda la iglesia era de un solo sentir, había algo que se estaba estableciendo en la iglesia, y no era una iglesia que había pasado por una escuela teológica, no fue la escuela teológica, no fue la escuela de las doctrinas, no fue la escuela de los cursos bíblicos la que hizo que toda la iglesia pensara de una sola ¿qué? Manera. Lo que hizo que en el comienzo la iglesia fuera en una única dirección es que la iglesia empezó a percibir que lo que había en ellos era un pensamiento que ellos no producían, y lo que tenían que estar era sujetos a ese pensamiento que había venido. Romanos en el capítulo número 12, verso 1 y 2 dice: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y que sean renovados en el espíritu de su mente, para que puedan comprobar cuál sea la buena, perfecta y agradable voluntad de ¿quién? Y agradable voluntad de Dios. La única manera de poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios es estar en la mente de ¿quién? En la mente de Cristo. ¿Quién conoció el pensamiento de Dios? ¿Quién conoció el deseo del corazón de Dios? El Hijo. Y el Hijo es el único que nos lo puede dar ¿a qué? A conocer. La única unidad que va a venir a la iglesia la va a producir el Hijo. No hay un hombre que pueda producir unidad en la iglesia, no hay un solo hombre. La única unidad la puede producir ¿quién? El Hijo. Y tenemos que tener en cuenta esto, mis hermanos, eso lo está levantando Dios en este tiempo, y lo está levantando. Por eso no es el anuncio. La Escritura dice que Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable para que anunciemos las virtudes de aquel que hizo esa obra ¿en quién? En nosotros, ¿cierto? Y nosotros queremos anunciar las virtudes del pastor, queremos anunciar las virtudes del grupo de alabanza, queremos anunciar las virtudes del lugar donde nos congregamos, y Dios lo único que nos llamó fue a exaltar las virtudes ¿de quién? De Cristo, en toda nuestra manera ¿de quién? En toda nuestra manera de vivir, porque no podemos perder de vista esto, hermano. A veces los cristianos estamos tan alejados del pensamiento de Dios que los mismos cristianos se han vuelto enemigos los unos ¿de quién? De los otros. ¿Y por qué se han vuelto los enemigos los unos de los otros? Porque a veces no hemos leído con claridad la palabra, y la palabra sin revelación hace que nosotros nos volvamos sectarios en las cosas que hacemos. Y sectarios es que el grupo que a mí me gusta es el que yo ¿qué? El que yo defiendo. Pero mire lo hermoso que hace la palabra de Dios. La Escritura dice que Dios dio a Cristo como la cabeza ¿de quién? De la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Cuántos cuerpos tiene Cristo? ¿Cuántos cuerpos? Uno solo, conformado por muchos ¿qué? En este lugar hay miembros de ese cuerpo, pero no es que este solo pequeño rebaño sea el cuerpo de Cristo. Aquí solo hay miembros de ese ¿qué? Cuerpo, pero Dios en todo el mundo está levantando miembros que son de un solo ¿qué? Cuerpo. Y Dios va a levantar esa unidad con Él, esa unidad con su corazón, como dijo el Señor, para que sean uno, como Él y el Padre son ¿qué? Son uno. Pero se necesita que ya no sea el pensamiento de cada individuo, sino que lo que sea establecido en el corazón de cada persona sea el pensamiento ¿de quién? El pensamiento de Dios. Porque ya no es como tú y yo definimos a quién, a Dios. Entonces unos lo definen, ¿cierto? Unos definen a Dios que la santidad de Dios es usar falda larga. Otros deciden que la santidad de Dios es no maquillarse, ¿cierto? Otros, ¿cierto? Deciden, hay grupos que utilizan ropa de lino, ropa interior que es de lino. Que porque el lino los guarda de contaminarse, ¿cierto? Y entonces vamos definiendo un mundo ¿de qué?
un mundo de cosas. Y vivimos en un mundo completamente diferente al mundo dispuesto por Dios. ¿Para quién? Para nosotros. De manera que Dios va a traer una unidad, y esa unidad la va a traer en la mente de Cristo. Cuando la palabra de Dios habla de que seamos renovados en el espíritu de nuestra mente, es deje todo lo que usted quiere pensar y deje que Dios sea el que instale su pensamiento. El Señor dijo, mis pensamientos no son ¿qué? Ni mis caminos son tus caminos, pero Él no los va a cambiar, los vas a quitar para establecerlos de quién, para establecerlos de quién, para establecerlos de Él. Y en ese Romanos 12 dice que nos presentemos como sacrificio delante de quién, delante del Señor. Un sacerdote era el que presentaba el sacrificio, y ahora el Señor dice que nosotros nos presentemos como sacerdotes y nos presentemos como ¿qué? Como sacrificios. Pero la única forma de hacer aceptos delante de Dios es que nos presentemos como sacerdotes en el sacerdocio de Cristo y como sacrificios en el sacrificio de Cristo. No hay otra manera, no hay otra manera. Por eso Dios, de una manera especial, ¿qué le reveló el Señor de manera anticipada a David en el Salmo 51? Cuando en el Salmo 51 David dice, en ese momento de arrepentimiento, si quisiera sacrificios, yo los daría, pero tú no quieres sacrificios. De manera que Dios no estaba buscando que le derramaran más sangre, que le presentaran más animales. Por allá en el Antiguo Testamento hay un momento donde dice, estoy hastiado de sus salmodias, ¿cierto? Porque Dios definitivamente lo que estaba buscando era que todos y cada uno de nosotros seamos presentados delante de Él. ¿En la vida de quién? En la vida de Jesucristo, en el sacerdocio de Cristo, y que seamos presentados en el sacrificio de quién, en el sacrificio de Cristo. Primera de Pedro, capítulo número 2, verso 4. Primera de Pedro, capítulo número 2, versículo número 4. Dice la Escritura, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Cuál es esa piedra? Jesucristo. Vosotros también como piedras vivas, como una expresión de todo lo que Él es, no como una imitación, sino como una expresión de todo lo que Él es. Miren lo que dice, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. De manera que la única forma es por medio de ¿quién? Es por medio de Jesucristo. Es la única manera, en el sacerdocio, y no solamente en el sacerdocio, sino en el sacrificio de ¿quién? Del Señor. De manera que Dios desea que todo lo que se exprese en nuestras vidas es todo lo que es su Hijo. Y a eso nos está llevando y nos está permitiendo todo esto. En Gálatas, la palabra de Dios habla de una alegoría, de algo que el Señor utilizó de toda la historia de Abraham para darnos un ejemplo muy claro para nuestros días y para nuestras vidas. Porque de la historia de Abraham recordamos que Dios le hace a Abraham la promesa de un hijo. Y ese hijo solamente iba a venir por el poder de Dios, sería la manifestación de Dios, era la obra de ¿quién? De Dios. Y Dios hizo todo un proceso en Abraham hasta que Abraham entendió y llegó rendido al monte Moriah para entender que eso era la obra de ¿quién? La obra de Dios. Pero en medio, mientras se dio ese proceso de entendimiento, apareció todo el esfuerzo humano, ¿cierto? Y Abraham tuvo un hijo con Agar, la egipcia, ¿cierto? Y allá en el Nuevo Testamento, en Gálatas, dice la palabra del Señor que esas dos mujeres representan los dos pactos, que Sara representa a la Jerusalén celestial, la de arriba, y que Agar a la natural, ¿cierto? Y dice que Agar, que es una esclava, da hijos para esclavitud, pero la libre da hijos ¿para qué? Para libertad. Y llega un momento donde aparece
asunto muy fuerte de parte de Dios, porque le dice: echa a la esclava y a su hijo, porque no heredará la esclava con el hijo ¿de qué? De la libre, ¿cierto? Y ahí el Señor, de una manera especial, a través de esa alegoría, estaba hablando de las dos naturalezas que hay en el ser humano, que nosotros estamos haciendo todo lo posible que la vieja naturaleza sea la heredera de la vida de Dios, cuando el Señor dijo: esa naturaleza no va a heredar absolutamente nada de parte de ¿quién? Nada de parte de Dios. Lo único que va a heredar de parte de Dios es la nueva naturaleza que ha sido prometida, y ha sido prometida única y exclusivamente en la vida de Jesucristo, en la vida que Dios quiere hacer manifiesta en medio de ¿quién? En medio de nosotros. Por eso vamos a mirar algo respecto a una historia del Antiguo Testamento que nos permite aprender un poco más acerca de esta misericordia tan grande de Dios. Hay muchos ejemplos allá en la Biblia antiguamente que se veían, pero allá claramente en el Antiguo Testamento no decían qué eran. Allá en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se habla de que Dios hizo llover pan del cielo. ¿Cómo supimos que ese pan del cielo era Jesús? Cuando en el Nuevo Testamento el Señor empezó a revelarlo con más claridad. Yo soy el pan que descendió ¿de quién? La Escritura dice que allá en el desierto había una roca que brotaba agua. Y en el libro de Hebreos dice que la roca que brotaba agua y que lo seguía era ¿quién? Era Cristo. Y así hay muchas figuras, ¿cierto?, que vamos entendiendo ahora nosotros, los que nos han alcanzado los fines de los siglos, qué significaban por lo que Cristo aclaró y nos permitió entender de todo lo que significaba eso. Vaya conmigo a Mateo capítulo número 12. Mateo capítulo número 12, versículo número 38. Mateo capítulo número 12, versículo número 38. Es bien particular que las mayores confrontaciones que tuvo Jesús las tuvo con la gente religiosa de su época. Los mayores opositores, los más resistentes, los que más pusieron problema frente a todas las cosas que Dios estaba revelando a través de la vida de Jesús, fueron la gente que tenía las Escrituras. Porque tener las Escrituras sin tener la luz de todo lo que ellas indican, ¿cierto?, nos pueden volver un pueblo que abiertamente rechace a Jesucristo, aún teniéndolo. Los escribas y los fariseos eran maestros profundos ¿en quién? En las Escrituras. Pero se quedaron viendo no más lo que las Escrituras decían, no lo que ellas ¿qué? Señalaban. Ustedes escudriñan las Escrituras porque os parece que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio ¿de quién? O sea, toda la palabra estaba dando, era un testimonio de una ¿qué? De una persona, ¿cierto? Pero ellos tenían una gran resistencia, porque ellos, en lugar de poder estar abiertos a lo que Dios deseaba revelarles, se pusieron en su esquema. Mire que el esquema evangélico aún puede convertirse en una gran resistencia al Señor, porque termina siendo un sistema de hombre. Simplemente que nosotros miramos muchas cosas, las comparamos con otras que antes practicamos y creemos que ahora estas prácticas son mejores que las de antes, pero nos tienen igual de ciegos que antes, ¿cierto? Igual de ciegos que antes. Yo conozco personas que han tenido la oportunidad de recorrer varios estilos, ¿cierto? Conozco una personita que inicialmente fue católico, después estuvo unos años en los Testigos de Jehová, después estuvo otros años en los mormones, después estuvo otros años en los pentecostales unitarios, ¿sí? Después estuvo en estos de José Smith, ¿cómo se llaman? Los mormones, los adventistas, bueno.
y ahora está otra vez de católico. O sea, ha hecho un recorrido por una cantidad de cosas y ha pasado por esas doctrinas y en cada lugar no ha durado meses, ha durado años, 3, 4, 5 años en cada lugar. Venga, pero siguió tan ciego porque se cambió el método, se cambió la forma. Y Dios no desea que para nosotros haya un cambio de forma, de métodos, de costumbres, de ceremoniales. Dios lo que desea es que podamos entender con el corazón que no se nos ha provisto un mundo de reglas, sino que se nos ha provisto una vida maravillosa. ¿Y es la vida de quién? De Jesucristo. La única vida que va a traer plenitud a todo nuestro ¿qué? A todo nuestro corazón. Y dice ahí el verso 38 de Mateo 12. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. ¿Cierto? Todo esto en el corazón de los fariseos y los escribas no era algo genuino, no era algo sincero, porque casi siempre la palabra de Dios dice que ellos estaban buscando la forma de cómo poder tener con qué señalarlo. O sea, ellos realmente no estaban buscando preguntarle algo a Jesús para conocer a Jesús, sino que Jesús hiciera algo para tener con qué señalar. ¿Más a quién? Más a Jesús. Eso era lo que estaban buscando. Pero dice acá, en el verso número 39, Él le respondió y les dijo, ¿sí o no? Y fíjense que nosotros podemos llegar a caer en esto fácilmente, ¿sí o no? Porque ¿qué estamos esperando ver del Señor? ¿Cuál es el próximo milagro que estás esperando que Dios te haga? ¿Qué fue lo que Herodes le dijo a Jesús cuando lo trajeron y lo pusieron? ¿Cuánto había deseado verte? Hágame un milagro. ¿Sí o no? ¿Y cuántos están deseando ver a Jesús? ¿Es para quién? Para eso, amados. Dios es maravilloso, el mundo de Dios es sobrenatural. Pero lo sobrenatural no es todo el mundo de Dios. ¿Cierto? Es más, fíjese, Dios hizo algo sobrenatural en la muerte de Lázaro. Eso fue un evento sobrenatural. Para Dios decir que mayor que ese asunto sobrenatural, había algo mayor que Él quería revelar. Él. Mayor, o sea, cada asunto sobrenatural tiene como propósito de parte de Dios llevarnos a ver algo mayor que ese asunto que sobrenatural. Lo que pasa es que nosotros somos muy apegados a querer quedarnos bien. Bueno, si hoy resucitó a Lázaro, ¿cuántos volverían al otro día a la tumba a ver si Jesús iba a volver a qué? A resucitar a alguien. Y ese no es el deseo de Dios. ¿Qué querían ver estas personas? Queremos ver de ti ¿qué? Señal. Y Él respondió y les dijo, verso 39, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Para ellos, todo lo acontecido en el libro de Jonás fue algo extraordinario. O sea, que un hombre hubiera estado en el vientre de un gran pez, que lo llevó hasta las profundidades de ¿qué? Del mar, y que después ese hombre hubiese sido devuelto vivo, eso era un milagro ¿qué? Extraordinario, ¿cierto? O sea, si eso los dejó asombrados, ¿qué dice el Señor acá en el siguiente verso? Dice, verso número 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio de esta generación y la condenará, porque ellos se arrepintieron a la predicación ¿de quién? De Jonás. Y ahora el Señor les dice, ¿y aquí qué? Más que Jonás en este lugar. O sea, si ustedes le dan tanto valor a la historia de Jonás, y la historia de Jonás fue escrita para hablarles de mí, para enseñarles a mí, para indicarles quién soy yo. O sea, si eso que ya ocurrió y a lo que ustedes le han dado tanto valor
no les permite creer quién soy yo, no hay ningún otro acontecimiento que Él deseara que mostrarles, ¿cierto? Porque nosotros a veces estamos esperando qué nueva cosa hace Dios para que nosotros le creamos, ¿cierto? Los milagros no producen fe, ¿cierto? En algún momento la iglesia hizo un desfile de gente contando testimonios que para alimentar la fe de los demás y distorsionaron el camino, que todo ese cúmulo de testimonios decían era pan para la fe. No, el único pan para la fe es Cristo, no hay otro. Para que usted crea de lo único que tiene que comer es de Cristo, así no vea ni una sola señal asombrosa. Pero hay gente que ha visto toda clase de señales. Es más, hay gente que un día el Señor le va a decir, nunca los conocí. Y ellos le están diciendo, Señor, pero y con todas las señales, sanidad de milagros, profecías que se cumplieron, la libertad de esos endemoniados. Y el Señor les dijo, apartados de mí, nunca los conocí. ¿Hacedores de qué? Hacedores de maldad. Porque el verdadero pan para la fe se llama ¿quién? Se llama Cristo, el único autor y consumador de qué? Amados, porque la descripción de la fe del mundo fue la que se metió en la iglesia, ¿cierto? Llamamos fe a la capacidad de una persona para estar convencida de que va a tener o va a lograr o va a alcanzar o va a poseer algo o va a salir de un problema. Eso fue como el mundo definió la ¿qué? La fe. A tal punto que el mundo define la fe diciendo que le tiene fe a otros. ¿Sí? No hay gente que ve un jugador de fútbol y le dice, ay, entró ese, yo le tengo fe. ¿Cierto? O hay otros que van a hacer algún trabajo o algo y dice, tranquilo, déjeme a mí que me tengo fe. Como quien dice, ¿sí o no? ¿Esa es la fe de quién? La distorsión del mundo. Pero la Escritura dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de ¿qué? Amado, la verdadera fe no nos conduce sino en una sola dirección. A que pongamos los ojos donde los ojos del Hijo están puestos. ¿Y dónde están los ojos del Hijo puestos? Única y exclusivamente en el Padre. De manera que los ojos de la fe allí no están buscando sino la voluntad del Padre. No buscan nada más. ¿Qué estaba buscando? Con el autor y consumador de la fe está en el huerto del Getsemaní. Y hace una oración al Padre. Si te es posible, pasa de mí. Pero que no sea lo que yo quiero. Y la oración de Jesús en el huerto del Getsemaní no era un adorno, como la nuestra. Porque la de nosotros es un adorno, y después cuando no sale lo que esperábamos, nos rebelamos contra Dios. No, Jesús ese mismo día salió con la respuesta de Dios, ahí. ¿Qué le dijo Dios? No. ¿Sí? Y Jesús a ese no le dijo amén, y se paró con todo el corazón y con gozo a ir a hacer la voluntad de Dios. Jesús no fue a la cruz triste, Jesús fue con gozo a la cruz a hacer la voluntad del Padre. El gozo de Jesús es hacer la voluntad del Padre. Eso es la verdadera fe. Lo demás es cómo trato de enclavar la fe en todas las ambiciones necias de quién, de mi corazón. Y cómo vuelvo a Dios el aladino de mi vida, ¿cierto? Y muchos quieren es entrar a la oración, a frotar a Dios para salir con los 3 deseos cumplidos. Pero no, eso no es la oración. Es más, la oración es entrar a morir para que usted salga de allá con la vida de Dios, que es diferente. Aunque no reciba nada de lo que usted esperaba, pero reciba todo lo que Dios había dispuesto para su vida. Eso es completamente diferente. A eso nos conduce ¿qué? Nos conduce la fe. Y de pronto el Señor utiliza, porque muchos creen, ¿sí?, que la historia de Jonás no es una historia real, que es una historia ficticia, que es como un tipo de alegoría, ¿sí?, porque el acontecimiento es sumamente sobrenatural, lo que aconteció allí.
Pero toda esa historia Dios permitió que sucediera para hablarnos de una persona, de la gloriosa persona del Señor Jesucristo. Entonces, vayamos un momentico allá al libro de Jonás, por favor. No lo vamos a leer todo, lo puede leer en casa apenas tenga tiempo, no es muy largo, son 2 hojitas de la Biblia lo que ocupa todo lo que hay allí. Pero, mis amados, la historia de Jonás es una historia absolutamente real, veraz, sucedió. No es una alegoría, es un acontecimiento genuino y verdadero que se presentó. Jonás no es un personaje ficticio, Jonás es un personaje que verdadero. Era una persona de carne y de hueso. Es más, Jonás no solamente aparece ahí, Jonás aparece por allá en Segunda de Reyes 14:25, donde fue utilizado por Dios para establecer los límites de una nación. Dice la Escritura. Y todo lo que se narra en el libro de Jonás tiene conexión con la historia real de con la historia real de ese tiempo. Entonces, tenemos que partir con la claridad de que no estamos hablando de una alegoría, no estamos hablando de algo ficticio, sino estamos hablando de un acontecimiento, ¿qué? De un acontecimiento real. Real que choca contra todo el celo humano y natural y contra toda la concepción de salvación que tiene el ser humano dentro de su corazón y dentro de su vida, ¿cierto? Dios llama a este hombre y le da un mensaje, ¿cierto? Y lo envía con un mensaje, ¿cierto? A una ciudad llamada Nínive. ¿Quién era Nínive en su época? Era la capital del reino de Siria, uno de los gobiernos más atroces de su época, más violentos, ¿cierto? De los que mayores maldades hacían cuando invadían naciones vecinas, cometían violaciones, cometían homicidios, cometían toda clase de abusos, y aún ellos sacaban o se sentían orgullosos por todas ese tipo de cosas que hacían. Y de pronto Dios llama a un hombre llamado Jonás para enviarlo con un mensaje de misericordia a una nación que no hace sino maldad y pecado, ¿cierto? Porque a veces nosotros pensamos que la salvación del Señor es por causa de algún bienestar que nosotros hemos producido. Porque a veces nosotros pensamos que como no he hecho tantas maldades como otros, ¿cierto? Este miércoles pasados estuvimos estudiando un poquito sobre la diferencia entre pecado y pecados. Pecado es una naturaleza y pecados son los hechos de esa naturaleza. Entonces nosotros muchas veces no nos consideramos pecadores o tan pecadores porque los hechos de esa naturaleza no son tantos o no se han manifestado de una manera tan desbordada como en la de otros. Por eso los fariseos y los escribas de esa época, cuando vieron a Jesús sentado a la mesa con los publicanos, de una vez se preguntaban: ¿quién es este que aún con los pecadores qué? Ellos se consideraban que por ser religiosos y por tener ciertas prácticas, ellos tenían una mejor naturaleza que el resto. Y a veces nosotros pensamos lo mismo, que son las prácticas lo que nos hace diferente, que es venir a un culto lo que nos hace diferentes, que es cantar canciones lo que nos hace diferentes, que es tener un ministerio lo que nos hace diferentes. Mis amados, lo único que hace diferente a una persona es la naturaleza de Cristo en ella. Los israelitas estaban sesgados a que ellos única y exclusivamente era el pueblo de Dios y que la salvación de Dios solamente era ¿para quién? Para ellos. ¿Cómo se veían aquellos religiosos? Que por sus prácticas no eran pecadores como ¿quién? El resto. La Escritura dice que Dios decidió sujetar a todos para tener de todos ¿qué? Y todos los que nacen de Adán, nacen con la naturaleza de ¿quién? De Adán, con la naturaleza de pecado. O sea que no necesitamos cometer muchos pecados. Esa naturaleza es la que hacía que estuviéramos destituidos de la gloria de ¿quién? De la gloria de Dios. Entonces, ¿quién hay mejor? ¿Cierto? A veces hablamos muy descuidadamente, es porque no tenemos claridad
de la condición de la que Dios nos ha librado. Hay cantidad de gente allá afuera haciendo maldades, cometiendo asesinatos, todos esos que están haciendo tantos extorsiones a los negocios y a las empresas, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿somos mejores nosotros que ellos? Porque muchas veces juzgamos de una manera diferente. Porque muchas veces creemos que las prácticas que nosotros hacemos son las que nos hacen ¿qué? Mejores. No. Lo único que hace diferente a un ser humano es la vida de Cristo en quién. Porque las prácticas nuestras siempre serán trapos de inmundicia delante de quién. Del Señor. Las mejores prácticas de nuestra vida. Y cuando Jonás escucha el llamado de Dios para ir a una nación con tanto paganismo, ¿cuál fue el pensamiento de Jonás? Yo no quiero ir a dónde. No quiero ir allá. Y se fue en otra ¿qué? Y se fue en otra dirección. Se fue en otro camino, se fue en otra ruta muy diferente. Pero tenemos que tener claro en todo ese libro, no olvidemos, nosotros nos centramos es en las historias, en los personajes y dejamos de ver lo realmente importante que Dios quiere mostrar a través de lo que trae ahí. Porque ahí lo importante no es la desobediencia del profeta. Ahí lo importante no es el arrepentimiento de la ciudad de Nínive. Ahí lo importante no es que Jonás hubiese sido lanzado al mar y que un gran pez se lo hubiera tragado y que después lo llevara y lo dejara allá en una playa cerca de la ciudad de Nínive. ¿Sabe qué es lo importante de todo esto? Ahí está en Jonás, capítulo número, ya les voy a decir dónde está el versículo. Jonás, en el capítulo número 2, verso 9. Jonás 2, 9. Dice la escritura: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí y los entraréis. La salvación es del Señor. Ese es todo el tema central que se puede diluir cuando nos vamos por las ramas. Cuando nos vamos por Jonás, cuando nos vamos por Nínive, cuando nos vamos por todo lo que acontece, ¿cierto? Por todo lo que acontece en todos esos hechos. Todos esos hechos nos dejan ver muchas cosas, pero nos están indicando algo mayor. ¿La salvación de quién? La salvación de Dios. La salvación de nuestro gran y precioso Rey. En el capítulo número 1 nos deja ver entonces cómo el enviado se va en una dirección ¿qué? Diferente. Porque el corazón del hombre es diferente al corazón de ¿quién? Al corazón de Dios, ¿cierto? El deseo de Dios es que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de ¿quién? De Dios. Pero ese no es el deseo del corazón de ¿quién? Por eso los seres humanos tenemos una serie de condiciones y ponemos una serie de cosas y una serie de doctrinas para calificar y descalificar muchas cosas. Pero en medio de todo esto, este hombre huye, pero Dios es tan hermoso que se le interpone en el camino. Y en aquella barca donde él iba levantó una ¿qué? Una tormenta, ¿cierto? Una tormenta. Hay una condición en medio de toda esa tormenta. Toda esa tormenta se levantó de una manera especial para abrir la conciencia de un hombre frente a la salvación de ¿quién? A la salvación de Dios. Tantas tormentas que Dios permite en nuestras vidas para poder ensanchar nuestro corazón. Porque mientras había toda esa tormenta y todos estaban cada uno invocando a su Dios y luchando contra la tormenta, bajó el capitán y encontró a Jonás, ¿dónde? En su camarote, ¿qué? Durmiendo, ¿cierto? Y ese durmiendo ahí nos recuerda
Cuando miramos otros apartes de la palabra o de la escritura, ese adormecimiento nos habla del enceguecimiento espiritual que puede tener una persona dentro de su corazón. El Señor por ahí dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos, y te alumbrará ¿qué? Y te alumbrará Cristo, ¿cierto? Y aún ellos, mire, ellos, los que están allí en ese barco, no siendo creyentes, le están diciendo al enviado con un mensaje: clama a tu Dios. Clama a tu Dios. Finalmente Dios saca a la luz que en medio de todo lo que hablaron allí, echaron suertes para saber por causa de quién había venido todo ese acontecimiento, cayeron sobre Jonás y ya Jonás les declaró que estaba huyendo ¿de quién? De la presencia de la presencia de Dios, y que lo lanzaran al mar para que todo el mar se aquietara. Pero mire lo hermoso de todo eso. Aquel día hay un profeta lanzado al mar y un barco al que vino la salvación de Dios, porque dice que a causa de todo lo que había acontecido vino gran temor a los que estaban en esa barca y creyeron. Qué hermoso. Viene todo el acontecimiento que lo vamos a dejar de último, lo que aconteció allá cuando el gran pez, ¿cierto? Algunos dicen que era una ballena, no se sabe, pero si se tragó a Jonás, ballena, ¿cierto? pero era un gran pez. En otras versiones traduce un monstruo marino, ¿cierto? Finalmente, después de ese acontecimiento, llegó el profeta y es encaminado por Dios para llevar el mensaje ¿a quién? A Nínive. Y es un mensaje sencillo, no olvidemos. Los que hicimos complicados el mensaje de Dios fuimos nosotros. El mensaje de Dios es sencillo. El mensaje de Dios para Nínive era: Nínive dentro de 40 días va a ser ¿qué? Va a ser destruida, ¿cierto? Y él entró el primer día de camino, era una ciudad de unos 120,000 habitantes, se dice que era más o menos 3 días de camino el recorrido para atravesarla, o para hacer todo el anuncio, y en el primer día de camino él empezó a anunciar: dentro de 40 días Nínive va a ser destruida, y frente a ese anuncio empezó a haber un volcamiento de todos esos malos hacia la misericordia de ¿quién? Hacia la misericordia de Dios. Desde el rey emitió un edicto para que todos entraran en ayuno y se humillaran delante de ¿quién? Y se humillaran delante de Dios. Un acontecimiento sobrenatural que nos deja ver que la bondad de Dios ha venido sobre nosotros, no porque estuviéramos haciendo lo bueno, vino porque nos alumbró en medio de nuestras maldades para rescatarnos de esa condición. Por eso la Escritura dice que Él hizo que en medio de las tinieblas resplandeciera la luz. Dios empezó a hacer una obra en el corazón de todas esas personas para magnificar su salvación, para dejarnos ver cómo obra su salvación en medio de ¿quién? De nuestras vidas. Porque a veces ya hemos recibido algo y lo recibimos por gracia, pero a los demás se lo transmitimos de una manera diferente. Fue Dios el que obró por pura misericordia ¿en quién? En nosotros. Todo aquel pueblo fue movido a arrepentimiento y dice que Dios tuvo misericordia de ellos y ¿qué? Y los perdonó, ¿cierto? A nosotros nos gusta mucho cuando el perdón de Dios obra sobre ¿quién? Pero no cuando el perdón de Dios obra sobre ¿quién? Sobre otros. ¿Y cuánto nos cuesta entender la salvación a la manera de quién? A la manera de Dios. De manera que aquel hombre que experimentó una gracia de Dios en el vientre de aquel gran pez, ahora anuncia el mensaje de Dios y ve la obra de Dios, porque todo ese arrepentimiento lo está produciendo Dios. Todo ese volver del corazón de Nínive lo está produciendo ¿quién? Dios, porque la obra completa de salvación es de Dios y solamente de Dios. Pero una vez aconteció eso, váyase ahí al capítulo número 3, verso 10, 3:10, ya casi vamos a terminar por hoy.
3:10 de Jonás dice: y vio Dios los que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. ¿Tuvo misericordia Dios de ellos? Glorioso. Pero en el 4:1, ¿qué pasó con Jonás? Pero Jonás se apesadumbró en extremo y sé qué, y se enojó, ¿cierto? ¿Por qué esa reacción? Porque muchas veces uno ha recibido algo pero no ha entendido lo que ha recibido. No lo ha entendido. Y se apesadumbró. Y más adelante al final dice el Señor: ¿cómo no voy a tener misericordia de 120,000 personas que no saben diferenciar entre su derecha y qué? Y su izquierda, ¿cierto? Porque Dios, en medio de toda esta obra, tiene que llevarnos a entender que lo que debe florecer en nosotros es la obra de Cristo. Jesús hizo la obra y se gozó de lo que esa obra iba a producir para Dios. Pero el hombre natural no se goza de esas cosas. El hombre natural de lo único que se goza es de si se le da lo que él quiere. Es de lo único que se goza. El Señor acaba de perdonar 120,000 personas. 120,000 personas que se están humillando delante de ¿quién? De Dios. Dios se ha movido poderosamente. ¿Cuánto gozo debiera producir eso en el corazón cuando la salvación está alumbrando? Pero en Jonás produjo enojo. Y subió y se puso en un lugar pensando que su enojo iba a hacer cambiar el pensamiento de Dios. Se subió y se puso en un lugar esperando a ver qué Dios iba a hacer, si Dios sí los iba a destruir. Se hizo una enramada y se acostó ahí. Y Dios en su misericordia viene y le levanta una plantica que le dé sombra. Y la palabra de Dios dice ahí que cuando Dios le hizo esa plantica, ahí sí Jonás se recostó en ella y se alegró, ¿cierto? Se alegró. Y Dios la hizo crecer en una noche y Jonás, feliz pensando, era en él. Porque nosotros creemos que la salvación es que Dios me complazca en lo que Dios quiera, y no que la salvación es que Dios manifieste su perfecta voluntad. A la mañana siguiente, Dios hizo que esa calabacera se llenara de gusanos. Y como le quitó lo que complacía a Jonás, se le acabó la complacencia a Jonás. Jonás volvió y se enojó y dijo: y me quiero morir de la rabia que tengo. ¿Sí o no? ¿Se da cuenta que si nosotros no entendemos que la salvación es la provisión de una vida para nosotros y no la provisión de cosas, vamos a estar permanentemente así? ¿Cuántas veces nos queremos morir simplemente porque no tenemos todo lo que queremos, porque no alcanzamos, porque los demás no se comportan como yo espero, y podemos tener cada uno una lista completamente diferente en nuestro caminar? Cuando Dios nos da lo que queremos, nos sentimos bendecidos. Voy allá al médico y el examen del médico fue lo que yo esperaba y ¡ay, cuánto Dios me ama! Pero si voy al médico y los exámenes no eran lo que yo esperaba, entonces empiezo a chocar con Dios. Porque pierdo de vista que la salvación no es que esas noticias, las buenas noticias no son los exámenes médicos. La buena noticia es que Dios dio a su Hijo para morir por ti en la cruz del Calvario, y que te puso a ti en Él. Ahí está un Jonás enojado que ha recibido un gran milagro de parte de Dios, pero que necesita ser entendido dentro de su corazón y dentro de su vida. Porque lo que aconteció en todo ese capítulo 2, para que terminemos, en todo ese capítulo 2 está Jonás en el vientre de un pez. Literalmente Jonás está muerto, porque en esa condición, ¿quién puede vivir? Pero acontece algo allí donde se levanta un clamor. Leamos todo el capítulo 2, ya terminamos con este. Capítulo número 2, verso 1 dice: entonces Jonás oró a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué
En mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. ¿Cierto? ¿Hasta dónde lo llevó ese pez? Amados, hoy es imposible que sin un equipo especial un hombre descienda hasta el fondo del mar. Es más, no puede descender sino hasta cierta medida, porque después de cierta medida se le van a estallar los órganos por la presión. Y Dios lo hizo descender ¿hasta dónde? Hasta los cimientos de los montes. La tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Mire, si usted mira todo lo que se está orando en el capítulo número 2, eso no lo está orando Jonás. Eso no lo está orando Jonás. Si usted mira, esa oración está parecida a la de Jesús en la cruz del Calvario. Mis amados, porque la verdadera oración no surge del ser humano, la verdadera oración surge de la vida de Cristo en nosotros. Y allá cuando Jonás en el vientre del pez se vio como muerto, ahora cuando él se vio como muerto, lo que se estaba manifestando no era Jonás, era Cristo en Jonás. Porque si vemos lo que Jonás es capaz de expresar, es completamente opuesto a lo que Cristo puede expresar. Jonás no quería hacer la voluntad de Dios, pero Cristo, cuando fue enviado a gente que no le ha provocado sino a ir al Padre, Jesús no tomó un barco para ir a otro lugar. Jesús vino para hacer la voluntad de ¿quién? Del Padre. De manera que dice ahí: cuando desfallecía, mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Verso 8: los que siguen vanidades ilusorias su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré ¿qué? Sacrificios. Pagaré lo que prometí. ¿Quién es el único que puede pagar lo que promete? Nosotros no cumplimos nada. Uno le promete al Señor: Señor, a partir de mañana voy a orar, y a los 3 días se cansó. Le hemos cortado la antena al televisor, le hemos quitado los datos al celular, cantidad de cosas, y después que nos empezó a hacer falta un poco de cosas, las fuimos recuperando poco a poco. Lo que prometimos se desvaneció. El único que cumple lo que promete a Dios es Cristo. De manera que todo el que estaba levantando esta oración allí, desde Jonás en el vientre de aquel pez, ¿era quién? Era Cristo. Pagaré lo que prometí. La salvación es ¿quién? De Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Mire lo hermoso. Jonás volvió a la vida. Y después de todo ese acontecimiento y toda esa experiencia, era para que Jonás saliera a expresar esa vida que se manifestó en el vientre del pez. Pero como a veces no entendemos esa vida, salimos y volvemos a hacer allá el mismo del comienzo, porque perdemos de vista que no somos nosotros. Hace pocos días vi una escultura que era bien particular. Era una escultura de piedra, pero la escultura iba hasta la mitad. De aquí de la cintura para abajo faltaba, pero la misma escultura tenía un martillo y tenía un cincel. Y el mensaje de la escultura es como que uno se esculpe a sí mismo, ¿cierto? Eso es el humanismo.
Cuando nosotros creemos que nosotros nos esculpimos a nosotros mismos. Pero la obra del Espíritu no es el hombre haciéndose a sí mismo, es Dios haciendo al Hijo del Hombre en el hombre. Es manifestando la vida de su Hijo en cada uno de nosotros de una manera extraordinaria. Por eso el Señor le dice: no le será dada otra señal. Lo que aconteció en Jonás es extraordinario. Así como lo que se manifestó en aquel vientre de aquel pez fue la vida mía, lo que se va a manifestar en la salvación sobre todos nosotros es lo mismo. Si esperan otra señal, no la va a ver, porque lo único que Dios desea manifestar es esa realidad de Cristo en cada uno de nuestros corazones. No entender la salvación nos mantiene llenos de inconformismo y de incomodidad. Pero cuando la salvación va alumbrando nuestro corazón, vamos a experimentar plenitud, mis amados. Por eso lo que Dios quiere es revelarnos ¿a quién? A su Hijo. No les quiero mostrar más milagros, les quiero mostrar el mayor milagro que puede acontecer en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria.